¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. Ayer, participamos en una conversación con el economista Alejandro Indacochea porque, entre otras cosas, nos llamaba la atención algo que nos preguntan, en realidad, eh, eh, digamos, muchas personas de la audiencia, que tiene que ver, por supuesto, con el precio de los combustibles. El economista Indacochea señala que, bueno, entre otras cosas, está pagando la refinería de Talara y eso hace que el Perú tenga el combustible más caro, la gasolina puntualmente más cara de la región. Ya sabemos que en buena parte del país se consume diésel, no necesariamente gasolina, pero el hecho es que igual estamos en una gasolina de 25 soles el galón aproximadamente. Estos índices internacionales nos hablan de 6.6, 6.7 dólares. Y mientras tanto, por ejemplo, Colombia la tienen un poco más de 2 dólares. Entendemos que con un subsidio fuerte, pero Chile mismo, que tiene más del doble del PBI per cápita que el Perú, lo tiene también significativamente más bajo, alrededor de 5 dólares, un poquitito más de 5 dólares décimas. Acá, como digo, nos acercamos a los 7 dólares. Ni hablar de Venezuela o de Bolivia, que ya sabemos las características de estas economías, donde pues está prácticamente regalada la gasolina en estos tiempos. Pero así estamos y ese es un foco de preocupación entre los muchos otros que constituyen el incremento pues, de los precios en el país. Vamos a conversar con el ingeniero especialista en la materia, Carlos Herrera Descalzi, por supuesto, exministro también, para ver si nos ayuda a entender un poco mejor, a darnos luces sobre por qué finalmente el Perú tiene la gasolina más cara de la región. Ingeniero, le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes para cualquier tema. ¿Comenzamos por ese tema? Comenzamos por ahí porque de hecho Petroperú hoy emitió un comunicado, nos avisaron temprano, en el cual hacen un deslinde por incluso lo que se esperaría de la reducción de precios por el tema del impuesto, porque dice Petroperú, ellos no tienen grifos como tal, sino que son en realidad afiliados, ¿no? Entonces, que tampoco hay un control, digamos, directo sobre incluso los grifos que se presentan como Petroperú. Sí, sería muy interesante conocer su punto de vista sobre esta situación. Claro, en la situación actual es importante el tema de Petroperú porque Petroperú no tiene operando la refinería. La refinería todavía no se termina de construir. Está inaugurada, pero todavía no se termina de construir. Se terminará a comienzos del próximo año. Y a partir de allí podrá importar petróleo para lo que refine, venderlo como diésel, como gasolinas. Pero en estos momentos Petroperú, como no produce, tiene que importar también gasolinas y diésel. Y la participación que tiene Petroperú en el mercado es alrededor de la tercera parte. Años atrás era la mitad. Años atrás, Repsol y Petroperú se dividían el mercado, 50%, era un duopolio. Pero como Petroperú salió de la parte refinera, entonces, y la obligación de Petroperú es garantizar que el mercado esté abastecido, entonces Petroperú tuvo que importar. Entonces, me es difícil pensar que lo de hoy es consecuencia de pagar los precios de la refinería de Petroperú, porque Petroperú está participando solamente con un 30%. Y los precios vienen de todo el mercado, o sea, hay otros dos, por lo menos, más de dos, hay 3 o 4 importantes importadores. Entonces, ¿cuál es el problema que creo que tiene el Perú? Primero, hay un fondo de estabilización de precios, que no es ya un fondo de estabilización, es un elemento de subsidio. Pero cuando este gobierno inició el tema, estábamos alrededor de 60 dólares el barril. Y con los problemas que hemos tenido este año, con lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues el margen se puso entre 100 dólares y 120. Hoy está alrededor 112 de dólares, me parece que está alrededor. Sí, hace un par de días lo vi en 108. Entonces, y se mide con dos índices diferentes, ¿ya? Uno es el Brent, que es el europeo, y el otro es el WTI, el americano, y no son iguales. Entonces pueden haber unos 4 o 5 dólares de diferencia entre ellos. Ya, pero cuando estamos en esos niveles, el gobierno del Perú, todo el control que tiene es al nivel del mayorista. Ahí puede hablar con 3, 4, 5 importantes y fijar los precios a nivel de mayorista. Pero desde ahí viene toda una cadena.
sobre la cual no hay el menor control. En esa cadena están desde la distribución y comercialización, desde el mayorista hasta el minorista. Entonces, además los precios son libres. Ahora, ¿cómo se podría regular si fuera necesario? Colombia regula, ¿ya? Claramente, sí. Colombia regula. Una cosa que es bien importante es que Chile y Perú somos importadores de petróleo. Nosotros consumimos 250.000 barriles y producimos pues 40.000. Si le agrego unos 80.000 de líquidos de camisea, la diferencia la tenemos que importar. Y Chile no produce casi nada, entonces también tiene que importar. Es muy diferente a Colombia, que es exportador, Brasil, que es exportador, Ecuador, que es exportador, Bolivia, que es exportador, y Argentina, que es exportador. O sea, a todos ellos, es cierto que vía inflación la subida de precios de los combustibles los golpea, pero también vía exportación son exportadores, los premia. Entonces tienen recursos que salen del propio combustible que les permite amortiguar la situación interna y tienen mucho más control sobre sus mercados que los que tenemos nosotros. Entonces, Chile, tengo la impresión que tiene más control sobre los mercados que tenemos nosotros. Sobre la cadena, ¿no? Sobre la cadena, lo que usted está señalando, ¿no? Sobre la cadena, porque incluso tiene cadena de grifos. Petroperú no tiene grifos. Entonces, Petroperú tiene un grifo. Y todos los demás que llevan la marca de Petroperú son porque Petroperú los provee, pero Petroperú no tiene propiedad, entonces ellos ¿Cuál es, disculpe, el grifo de Petroperú? No recuerdo exactamente cuál es. ¿Son los que están al sur de Lima, los que están cerca de la Pampilla? Hay unos al sur de Lima, en la playa hay 2 o 3, pero estos creo que son que llevan la marca de Petroperú, porque esto me lo contó un taxista. De Petroperú me dijeron que tenían un solo grifo, y un taxista me dijo que iba a ese grifo que era donde era más barato. Ese que está en el sur, esos que usted dice, no sé si es 1 o 2, pero usualmente esos grifos que están al sur, antes de esta subida de precios, eran los que de largo ofrecían mejores precios. Es probable que sean. Y uno busca acá dentro de Lima los grifos de Petroperú, y la verdad que son muy parecidos a los grifos de cadena, ¿no? En general. Sí, porque llevan el logo porque son surtidos por Petroperú, pero no son propiedad de Petroperú. Entonces, el problema estructuralmente es eso. Y yo diría que el Perú tiene poco control sobre el precio final. Creo que ese es uno de los problemas. Entonces, ¿Podría corregirse ese poco control? Se podría corregir, pero no me gustaría el método de tener que poner control de precios, porque creo que el remedio sería peor con la enfermedad y nos vamos a encontrar con colas, colas en cada grifo. Entonces, la forma sería que Petroperú encuentre alguna manera de pactar márgenes con sus proveedores, contra alguna ventaja especial que les pueda, que les pueda dar. Entonces, asegurarse que el subsidio que da el gobierno a través del Fondo de Estabilización de Precios le llega al consumidor, es para el consumidor, no es para el grifero. ¿No? Claro, yo creo que en estos momentos lo comparten el grifero y el consumidor, y esa es la razón principal por la cual los precios son tan altos, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a ver en todo caso si de alguna manera el concierto internacional en algo nos ayuda, porque como vamos, uno no puede confiar que la gestión nacional vaya a desarrollar lo que usted señala, que es bastante interesante, porque sí, seguimos con este balón de petróleo, este barril de petróleo en este orden de los 110, 112, 120 dólares. ¿Qué se puede esperar? ¿Puede esperarse que baje ese precio eventualmente? No en plazos cortos, por el problema de Ucrania. Hay 2 fenómenos en realidad, ¿ya? Uno es el problema del barril de 120 dólares. Pero el otro fenómeno en el cual normalmente no se fijan es en la diferencia entre lo que sería, digamos, un barril de diésel y un barril de petróleo. Porque el diésel o la gasolina se hacen de petróleo, ¿no? Uno procesa un barril de petróleo y de ahí saca una parte de diésel, otra parte de gasolina, otra parte de GLP y queda una parte residual. La parte de residual cuesta más o menos como el crudo. Tradicionalmente, habían unos 20 dólares de diferencia entre el barril de diésel y el barril de petróleo. Hoy he visto cifras alrededor de 60 y en algunos momentos han estado alrededor de 80.
Esto quiere decir que no solamente ha crecido el precio del petróleo mismo, sino que ha crecido la diferencia. Y esa es quizás la razón por la cual haría tanta falta tener en estos momentos la refinería de Petroperú. Exactamente, hay toda una controversia, entonces hay quienes dicen que esta es una cafetera carísima, un elefante blanco, etcétera, etcétera. ¿A usted le sigue pareciendo, sin duda, entonces que la refinería va a jugar un papel importante? Es decir, la capacidad de poder incluso importar crudo y refinarlo jugaría a favor del consumidor para el caso peruano. Sí, pero mire, o sea, yo soy de los que cree que esta refinería ha costado más del doble de lo que debería haber costado. Bueno, y se debería haber hecho en 2 o 3 años menos. Entonces, las dos cosas se reflejan en el costo. Más años en obra, mayor costo financiero, etc. Pero, quitando ese problema, si hoy la refinería, y esa es una enseñanza, si hoy la refinería estuviera disponible, digamos pues que Petroperú, como empresa que es, no cobre los $20 de diferencia entre petróleo y diésel, pero en lugar de cobrar los 60, cobre 30 o 40, y ese sería un alivio para el consumidor peruano, ¿no? Y la otra empresa que tiene una refinería importante es Repsol, La Pampilla, que este gobierno, sin preguntarse para qué servía, la cerró. Y después, exactamente, claro. Y después se averiguó que algo servía, ¿no? Y que no la podía cerrar así como así. Bueno, un error más de una cadena interminable, porque ahora precisamente para continuar con el sector de su especialidad, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía se ha acercado al Ministerio de Energía y Minas a, digamos, a volver a plantear, ¿no?, la necesidad de un trabajo conjunto, ¿no?, la necesidad de alguna manera de recuperar las señales que el Perú da hacia la inversión afuera. Ya sabemos lo que ha pasado en Energía y Minas, es un ministerio que ha cambiado de manos demasiadas veces, asociado en muchos casos pues a los elementos más radicales de Perú Libre. ¿Cómo observa esa perspectiva? Porque está comenzando ya realmente a quemar y preocupar la parte económica del país, donde sabemos sin duda que la minería juega un rol fundamental. Hoy hay una razón especialísima, no la recuerdo por lo menos en otras épocas cercanas de la historia, que hace que el Perú tenga que ser especialmente cuidadoso en ese sector. Le digo por qué. A ver. Todos estos problemas nacen de lo que se llama la transición energética, que viene siendo anunciada hace algunos años. ¿En qué consiste? Para evitar que se agrave el problema del cambio climático, hay que retirar todo lo que se puede de carbono de la producción que hace el hombre. Entonces, en energía, esto ya se retiró en el sector electricidad. Hay algunos que usan peor, usan carbón, ¿no? Que también se tendría que retirar del sector electricidad. Pero hay un sector que ha sido bastión del petróleo, y lo es hasta ahora, es el transporte. Entonces, el transporte es el reino del petróleo. Disculpe, según lo que leía, el 25% de las emisiones de gases de invernadero corresponde al transporte, ¿no? Al transporte, claro. Es impresionante. Y el transporte en los distintos países del mundo está entre una tercera parte, digamos, entre el 30% y el 40% del consumo global de energía. O sea, es bastante significativo. El transporte en el Perú consume más energía que todo lo que consume el sector eléctrico. Y esa cifra es importante porque el Perú tiene una situación diferente a otros países del mundo y una situación que es especialmente ventajosa, ¿ya? El Perú tiene instalados 12.000 megawatts de energía eléctrica. Y consume 7.500. O sea, en estos momentos tiene una reserva. Cierto es que buena parte de esa reserva nos llevaría a usar petróleo, lo cual sería desastroso, pero por lo menos racionamiento no habría. Y si algunas de ellas se pudieran utilizar con gas, se aliviaría mucho la situación. Pero en estos momentos sobra energía eléctrica barata. Además de eso, el Perú tiene una fuente tradicional que tiene más de 100 años de experiencia, que es la hidroenergía, que está totalmente subutilizada.
Entonces, mientras que Europa, si cambia su transporte a un transporte eléctrico, tiene que producir más electricidad y la mayor electricidad obliga a Europa a acudir al gas ruso o a usar centrales nucleares o a usar el carbón, en el Perú eso lo puede hacer con la hidroenergía. Es decir, hoy tecnológicamente es viable el transporte a través de dos, llamémosle combustibles. La electricidad no es un combustible, ¿no? El transporte eléctrico y el transporte vía hidrógeno. Respecto al hidrógeno, el hidrógeno es el combustible artificial que va a sustituir al petróleo en el transporte. Hace unos días, un amigo desde Estados Unidos, él es profesor en el MIT, me contaba que lo invitaron a participar en el lanzamiento de un tren a hidrógeno en Europa. Es decir, el hidrógeno no es que sea solamente un combustible del futuro, sino que ya lo están utilizando. Y puede ver también que en las competencias automovilísticas va a haber una sección especial para que compitan vehículos que usan hidrógeno. Estamos hablando de vehículos que están siendo producidos. Mirado después, hay transporte eléctrico hasta de camiones, de automóviles hace años, de buses. Estando en China tuve oportunidad de ir en uno que estaba transportado eléctricamente. Y camiones he visto también en los catálogos que hay en venta en China. Es decir, prácticamente todo se puede transformar eléctricamente. ¿Cuál sería la situación para el Perú? El Perú tiene un sistema eléctrico interconectado fuerte que creció mucho, tiene muchas redes de transmisión. Entonces, extenderlo para poder servir para transporte eléctrico no sería tan difícil, ni tan costoso. Si lo quisiéramos hacer para gas solamente tenemos en Lima, y ni siquiera Lima lo tenemos al 100%. Entonces, si hay que hacerlo para gas en el norte, en el sur, hay que hacer gasoductos. No estoy muy seguro que tengamos gas más allá del 2040. Formalmente tenemos solo hasta el 2040 por el contrato de Camisea. No han habido descubrimientos importantes, entonces no es como para confiarse en que el gas pueda ser una solución global. Lo puede ser perfectamente para Lima, para Ica y para las zonas del entorno, pero no es a nivel nacional, porque no tienen ni los gasoductos, ni siquiera estamos seguros de las reservas de gas. Mientras que la electricidad sí la tenemos instalada como infraestructura en todo el país, y tenemos además un potencial, como le decía. Si Europa tendría que en estos momentos aumentar, he leído que en Francia y en Alemania han tenido que resucitar las centrales a carbón por el invierno que se avecina. Y lo paradójico es que en Alemania el gobierno verde, que por primera vez en su historia llega a ser gobierno en Alemania, tiene que recurrir a... combatía al carbón, es el que ha tenido que firmar los documentos para resucitar plantas de carbón para poderle hacer frente al invierno. Bueno, el Perú tiene la posibilidad de desarrollar su potencial hidroeléctrico. O sea, no necesitaría petróleo y podría poner condiciones semejantes a la de la hidroeléctrica del Mantaro o a los precios del gas de Camisea. No se trata de congelarlos, pero sí escalarlos, digamos, al ritmo de inflación, mantener el precio relativo, y se podría poder librar del problema del transporte por muchísimos años. Entonces, por eso es tan importante que el Ministerio de Energía y Minas esté constituido por gente técnica, calificada, pensante, y que mire el concierto internacional. A esto se suma la minería. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la razón del boom de la minería? Porque la minería se necesita justamente por todos estos cambios que vienen en el sector energético. El cobre es el rey de la tecnología verde. Para algunos será paradójico, pero el hecho es que es así. Sí,
Pues mientras mayor participación va a haber del eléctrico, va a haber mayor participación del cobre, ¿no? Y de otros metales. El Perú se ha concentrado Así es. en otros metales, pero creo que tiene muchos más, las tierras raras en especial, Así ¿no? es. El Perú es un país rico en minerales, o sea, es un momento especial para el Perú, donde pienso que incluso hoy podría estar en condiciones de negociar con otros países, no solamente importar vehículos, por lo menos ensamblarlos acá, Claro, fabricarlos, así tener es. mayor participación, ¿no? Colombia, volviendo a Colombia, ya tienen como 500 buses eléctricos chinos en su transporte público, masivos, ¿no? Grandes, tipo metropolitano, ¿no? Entonces, claro, es algo que deberíamos hacer lo más rápido posible. Colombia, Chile, Argentina nos llevan en que son sectores mucho más estables, mucho más ordenados. Chile, con muchos recursos que nosotros, lo hace bastante mejor que nosotros, ¿no? Bueno, entonces eso para culminar, entonces nos lleva otra vez a la necesidad indudable, y uso la palabra que usted acaba de usar, estabilidad, que es algo que claramente ahora no está en nuestro horizonte político. Algunos ven alguna mejora, evidentemente, con la retornante ministra de Energía y Minas, pero será mucho el trabajo que hay que hacer para volver a montar una estructura profesional, ¿verdad? Sí, o sea, destruir algo siempre es fácil. Para destruir una casa, con un dinamitazo lo hace en minutos. Para construirla, Claro que toma sí. mucho tiempo. Así es. Siempre construir es mucho más difícil que destruir. Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por estas interesantes perspectivas. Siempre ver un poquito con la distancia del caso es importante, porque nos devuelve pues también a una forma estratégica de mirar las cosas que lamentablemente hoy no cunde en el Perú, pero estoy seguro que de todas maneras vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a reaccionar y realmente recuperar, entre otros, nuestro aparato público, que tanta importancia en este caso va a tener. Gracias, ingeniero Herrera Descalzi, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, fue muy grato conversar con ustedes. Gracias. Gracias.